compartir con ustedes es precisamente, es precisamente el tema de los perfiles profesionales. Este documento que ustedes están viendo aquí en pantalla, la portada, que su nombre completo pues está muy largo, ¿verdad? Marco para la excelencia y un nombre ahí muy largo, pero para resumirlo, para abreviarlo, lo denominamos los perfiles profesionales, criterios e indicadores. En este documento, bueno, primero les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya anteriormente habían visto este documento? ¿Cuántos ya lo conocían? ¿Cuántos de ustedes le han dado ahí a una leída, una ojeada? Sí, profe, claro que sí lo hemos checado. Ok, Bueno, excelente. yo no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que tuve que darle una ley. Ok, excelente. Muy bien. Precisamente pregunto esto, pues para saber desde qué punto vamos a partir, ¿de acuerdo? Entonces, antes de iniciar, me gustaría reflexionar en esta pregunta que está aquí en pantalla, que dice, ¿cómo debe ser el docente ideal? ¿No? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, ahí recuerdan algún maestro, alguna maestra que tuvieron tal vez cuando estaban en la primaria, en la secundaria, o algún docente actualmente, tal vez algún compañero docente que tú tengas, y que lo veas tal vez como un ejemplo, como un modelo, ¿no? Entonces, me gustaría que en este momento nos pusiéramos a pensar un momento y reflexionar cómo crees tú que debe ser el docente ideal. Y para esto, antes de empezar con el tema, chicos, perdón que les diga chicos, maestras y maestros, es que es la palabra que uso con mis niños de primaria y de pronto me sentí como, como en la primaria. Maestras, les voy a compartir, maestras y maestros, les voy a compartir una pequeña actividad porque a mí me gusta, pues iniciar siempre con algo, algún tipo de dinámica. Les voy a compartir aquí en el chat de Zoom un link y para que puedan entrar a ese link, ahí les compartí un link, es de una página que se llama Menti. Si acaso les llega a pedir un código, el código que van a poner, aquí se los voy a poner. Ahí va. ¿Cuántos pudieron entrar ahí al link que les acabo de enviar? Sí, yo sí pude entrar, profe. Ok. Si les pide un código, van a poner este código que está aquí, 17 16 95 82. Pero me imagino que debe estar directo. Pero si acaso les llega a pedir código, es el código que van a poner, 17 16 95 82. Bueno, ahí hay una pregunta que dice cómo debe ser el docente ideal, ¿sí? Precisamente me gustaría que en este momento reflexionáramos precisamente en torno a esto. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles crees que deben ser las características que debe tener un docente ideal? Ahí te van a aparecer 3 espacios para que en cada espacio escribas una palabra. Aquí precisamente aquí como está en pantalla. ¿Cómo debe ser el docente ideal? ¿Qué características, qué cualidades crees que debe tener el docente para que se pueda considerar como un docente ideal? Ahí en los 3 espacios escribe una palabra en cada uno de esos
espacios. Aquí, por ejemplo, ya veo algunas: agente de cambio, colaborativo, facilitador. ¿Qué más? ¿Qué otras características consideras que debe tener el docente ideal? Colaborativo, esa es muy buena. Educado, vocación, respetuoso, facilitador, docente feliz, también muy bueno. Por eso dicen, ¿verdad?, que el primero que debe ir feliz a la escuela es el docente, claro que sí. Educado, facilitador. Muy bien. ¿Qué más? Fíjense, vamos a ver algunas de esas palabras. Dice aquí que debe ser un agente de cambio, debe ser colaborativo, debe tener vocación, es algo muy importante, cooperativo. A ver, acá me aparecen otras: atento, empático, responsable, colaborativo, comprensión, docente feliz, dispuesto a atender. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Atento, facilitador. ¿Qué más? ¿De qué otra manera o qué otras características debe tener el docente para que sea considerado como un docente ideal? Respetuoso, empático, actualizado, vocación. Muy bien, excelente. Fíjate que todas estas palabras, esta lluvia de ideas que estamos haciendo, precisamente todas ellas van englobadas en lo que debe ser el docente ideal. Y ustedes lo están ahorita diciendo, lo están escribiendo de una forma muy acertada, de cuáles deben ser esas características que debe tener el docente ideal, ¿no? Precisamente en la nueva escuela mexicana, ¿sí?, que es este modelo educativo que se está implementando, ¿verdad?, en este gobierno. En la nueva escuela mexicana, precisamente hay ciertas características, ciertas virtudes, ciertas cualidades que se pretenden que alcance el docente o que se pretenden que tenga el docente. Y todas estas características están precisamente plasmadas y descritas en este documento que les acabo de mostrar hace un momento. En este documento, que son los perfiles profesionales. Yo lo explico de esta manera y aparte me gusta el ejemplo, ¿no? Una vez lo escuché y me gustó y ahora lo comparto muy seguido, ¿no? Que imagínate que tú estás buscando un trabajo, ¿no? Y que para encontrar un trabajo, pues estás buscando ahí en el periódico, ¿no? Ahí en la sección de anuncios clasificados. Y ahí en el anuncio, pues viene ahí: se solicita un empleado, ¿no? Y en el anuncio están descritas, están enlistadas las características que están buscando en esa persona que quieren contratar. ¿Cuáles características está buscando en la persona que quiere contratar? Que sea responsable, que sea empático, que sea colaborativo, que sea atento. Y precisamente todo ello es precisamente este documento, ¿sí? En este documento están descritas todas esas características, todas esas cualidades, todas esas virtudes incluso que debe tener o que se pretende que debe tener el docente en la nueva escuela mexicana. Por eso le llama el marco para la excelencia en la enseñanza. Sí, esa palabrita incluso por eso la remarqué ahí en rojo y con letras mayúsculas: excelencia, porque es una palabra que hemos visto que se repite muy constantemente en todos los documentos normativos de la nueva escuela mexicana, la excelencia. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, anteriormente se hablaba de calidad, ¿sí?, de una educación de calidad. Ahora lo que se pretende, o la visión, ¿verdad?, que se tiene en cuanto a la educación, es que sea una educación de excelencia.
Muchos, por ejemplo, dicen, ay, pero pues es lo mismo, profe, calidad, excelencia, nomás cambió ahí la palabrita, pero pues es lo mismo, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? ¿Es lo mismo o no? Realmente se parecen las palabras, pero son dos conceptos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de educación de calidad, la educación de calidad ponía mucho énfasis en el resultado, ¿sí? Ustedes recuerdan, por eso anteriormente se le daba mucho énfasis que a los resultados de enlace en su momento, de planea, de la prueba PISA, ¿sí? Se le daba mucho énfasis a los resultados, ¿sí? Porque una educación de excelencia, precisamente su énfasis está en eso, en un enfoque tecnócrata, ¿sí? Que le da mucho énfasis a resultados, por ejemplo, español, matemáticas. En cambio, cuando se habla de una educación de excelencia, se habla de una educación que sea integral, ¿sí? Una educación que no solamente tome en cuenta el resultado, sino que tome en cuenta todo el proceso educativo, ¿sí? Una educación más integral que tome en cuenta todos los aspectos del desarrollo del educando, no solamente el área, por ejemplo, intelectual, ¿no? Sino también el área humanista, que de hecho la nueva escuela mexicana, su enfoque es 100% humanista, ¿sí? Se le da mucha prioridad en el desarrollo emocional, ¿sí? En el desarrollo afectivo de los alumnos, y por eso también pues se habla mucho de la inclusión, de los derechos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, este es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. Ahora, en este documento, como ahorita lo mencionamos, están descritos las características que debe tener el docente, el técnico docente, el asesor técnico pedagógico, el directivo y el supervisor escolar de la nueva escuela mexicana. Sí, nosotros en esta hora, en este momento, pues nos vamos a enfocar en el docente, ¿sí? En cuáles son esas características que debe tener el docente. Y precisamente, bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es el perfil docente? ¿Sí? El perfil docente, de acuerdo a lo que nos dice la Ley General del Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ahí les puse ahí la referencia, el artículo 7º, fracción 10, nos dice que el perfil docente es el conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito específicamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el perfil docente. Todas las características que yo como docente debo tener, los requisitos, las cualidades y las aptitudes que debo tener para considerarme competente para desarrollar la función docente. En este momento vamos a referirnos a la función docente, ¿de acuerdo? Y todo ello está descrito precisamente en cuatro dominios que ahorita vamos a estar comentando, ¿sí? Y también están descritos o más detalladamente en los criterios e indicadores. Los criterios e indicadores son las herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces las maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los educandos. Vamos a retomar, ¿no? Entonces, el perfil docente son las características, requisitos, cualidades o aptitudes que como docente debo tener para considerarme competente para desarrollar la función docente, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, para que todo esto sea posible, necesitamos contar con estas herramientas normativas que son precisamente los criterios e indicadores. En ellos se establece lo que como docente debo saber y lo que debo ser capaz, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer el aprendizaje y el bienestar de los educandos. Acuérdense que en la nueva escuela mexicana, todo lo que hagamos, todo va direccionado precisamente hacia los educandos, hacia las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, ¿sí? Entonces, todo lo que se haga precisamente va encaminado a ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué es todo esto? Pues no es otra cosa más que el famoso deber ser, ¿de acuerdo? Eso es el deber ser, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando leemos estos documentos, pues nos damos cuenta que realmente
están muy alejados de la realidad. Sin embargo, pues esto es lo que se pretende, ¿verdad? Como una visión a futuro, ¿sí? Desde el deber ser, ¿sí? Todas las cualidades, las aptitudes que debo tener. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas a lo mejor por la experiencia que tenemos, ¿verdad? Aprendemos a hacer las cosas de alguna determinada manera, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si vamos a participar en los procesos, ya sea de admisión, promoción horizontal, promoción vertical o los procesos, ¿verdad? Que ya se vienen, horas adicionales, etcétera, pues no debemos perder de vista este deber ser, ¿de acuerdo? Desapegarnos, tomar distancia, ¿sí? De la forma en cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿sí? Y empezar a voltear más precisamente en lo que normativamente está descrito en los documentos. Profe, pero es que todo eso está alejado de la realidad. Es que parece que el gobierno no sabe o no conoce el contexto real en el cual estoy trabajando. Ok, te lo compro, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sin embargo, debemos empezar a poner nuestra mirada en este deber ser. ¿Qué es lo que yo como docente me corresponde hacer? ¿Sí? Para mejorar precisamente o para ir encaminados en este enfoque de la nueva escuela mexicana. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a comentar que estos perfiles docentes están estos principios que son los que rigen este perfil docente. El diseño de los perfiles, dominios, criterios e indicadores está orientado por una visión humanista. Sí, ahorita se los comentaba, que el enfoque primordial de la nueva escuela mexicana, del artículo 3º constitucional, es un enfoque humanista. Sí, es un enfoque humanista que pone los derechos humanos, los derechos de los niños, el interés superior de la infancia, lo pone arriba, ¿sí? Por sobre todas las cosas, le da prioridad a todo ello, ¿sí? Entonces, precisamente el diseño de estos perfiles, dominios e indicadores están orientados hacia esto, ¿sí? Hacia esta visión humanista sobre la labor profesional de las maestras y maestros de educación básica que se concreta en un conjunto de principios. Entonces vamos a ver cuáles son estos principios que rigen este perfil docente, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos principios? Primeramente se considera que las maestras, los maestros, los técnicos docentes, asesores técnicos pedagógicos, el personal con funciones de dirección y supervisión. Vamos a dejar ahora nada más en docentes, porque ahorita nos vamos a enfocar en los docentes. Entonces, se considera que las maestras y maestros son personas que desarrollan una actividad profesional clave para el desarrollo de los individuos y la sociedad. ¿De acuerdo? Son servidores públicos conscientes de su responsabilidad social y educativa. Es decir, que como docentes, pues tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad, ¿sí? De que nuestra responsabilidad pues no se limita solamente a el tiempo, ¿sí? Que dedico a mis alumnos en el aula, sino que tengo una responsabilidad social, una responsabilidad que trasciende más allá del trabajo que realizo en el aula. ¿De acuerdo? También se considera que las maestras y maestros se les reconoce como personas que ejercen su quehacer profesional con principios y valores, los cuales son puntos de partida para las decisiones que toman cotidianamente. Siguiente, ponen en el centro de su trabajo pedagógico el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Reconocen que estos son personas integrales con características personales, sociales, culturales y lingüísticas. Y aquí no quiero que pierdas de vista esta palabrita, personas integrales, ¿de acuerdo? Porque ahorita lo comenté precisamente, ¿sí? Que en el enfoque de la nueva escuela mexicana es hacia una educación integral, ¿sí? Entonces, tenemos que ver de esta manera a nuestros alumnos. Primeramente, ponerlos al centro de nuestro trabajo, de nuestra labor docente, ¿sí? Anteponer el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y reconocerlos como personas integrales.
personas que necesitan desarrollar sus capacidades de forma integral, no solamente atender, como muchas veces estamos acostumbrados, ¿verdad? Que le damos mucho énfasis, por ejemplo, a las asignaturas de español, matemáticas, y nos vamos sobre eso, descuidando otras áreas que también son importantes y que en la nueva escuela mexicana pues se pretende, ¿verdad?, que se tomen en cuenta y que vayamos hacia una educación más integral, ¿sí? Hacia una educación integral, considerando que nuestros alumnos, cada uno de ellos, tiene características personales, sociales, culturales y lingüísticas. O sea, tomar en cuenta todo ello, ¿de acuerdo? Además, también reconocen la importancia de la formación integral y el pleno desenvolvimiento, perdón, de las niñas, los niños y adolescentes. Cuentan con saberes obtenidos en su formación inicial y continua y con la experiencia que le brinda enfrentar los retos de su labor docente. O sea, aquí nos habla precisamente de que se reconoce que el docente cuenta con esos saberes que inició desde su formación inicial, ¿sí?, en la normal o en la universidad o donde es estudiado, y que además tiene la experiencia que le brinda enfrentar los retos de su labor docente. O sea, el perfil docente nos dice precisamente esto, ¿no? Que el docente debe cuenta ya con saberes que fueron obtenidos ya en su formación inicial y además los que va adquiriendo conforme la experiencia, ¿de acuerdo? Ejercen su labor en una variedad de contextos sociales, culturales, lingüísticos y educativos. Son personas que reconocen la composición pluricultural de la nación mexicana y aprecian los aportes de las diferentes culturas a la humanidad. Algo muy importante también que se menciona mucho en todo esto de la nueva escuela mexicana es el enfoque intercultural. ¿Qué es esto del enfoque intercultural? Pues precisamente esto que acabo de mencionar. Reconocer, ¿sí?, reconocer que nuestros alumnos forman parte de una composición pluricultural, o sea, que es un conjunto de muchas culturas, ¿sí?, de nuestra nación mexicana. Y precisamente ello nos permite poder apreciar los aportes de las diferentes culturas de nuestro país a la humanidad. Siguiente. Son agentes clave de una comunidad que se organiza y participa para favorecer el máximo logro de aprendizajes de todas las niñas, niños y adolescentes, por lo que asumen en su actuar profesional principios y valores democráticos como el diálogo, la participación y la toma de decisiones que contribuyan al bien común. Es decir, que tenemos que vernos como una pieza fundamental en la comunidad, no solamente como yo, maestro, maestra, voy a la escuela, cubro un horario y ya ahí termina mi labor, ¿no? Sino que desempeño un papel fundamental en la comunidad para favorecer el máximo logro de los aprendizajes. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué nos va a servir todo esto? ¿Sí? ¿De qué nos va a servir todo esto? Imagínense, por ejemplo, un checklist, una lista, ¿sí? Entonces, los exámenes, los instrumentos de valoración, que ya no se le llama examen, los instrumentos de valoración, precisamente con todos los reactivos que están en estos exámenes, lo que miden es precisamente todo esto, ¿sí? ¿Qué tanto el docente cuenta con estas características o con estos principios? Entonces, imagínate que es como un checklist en el cual se le va poniendo ahí palomita. A ver, el maestro Oscar Vela es una persona que desarrolla una actividad profesional clave. Sí, bueno, palomita. A ver, la maestra Mirna Sánchez es un servidor público consciente de su responsabilidad social. Sí, bueno, palomita. ¿Sí? Entonces, eso es precisamente lo que miden los instrumentos de valoración.
¿qué tanto, como docente, qué tanto me desenvuelvo en mi labor educativa con base o como referencia, tomando como referencia todo esto que está descrito en el perfil profesional, en el perfil docente? Entonces, algunos tal vez preguntarán, bueno, ¿y esto de qué me va a servir para contestar el examen? Porque precisamente, acuérdate que, bueno, aquí me voy a meter en otro tema, ¿no? Pero en el examen, sí, pues vienen distractores, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ya nociones claras, ¿sí? Del perfil profesional, de la nueva escuela mexicana, de los artículos, de la ley, de los acuerdos, pues eso te va a permitir ir descartando, ¿sí? Porque si te encuentras ahí una opción de respuesta que no va acorde a lo que dicen estos documentos, a lo que dice el perfil o a lo que dicen los acuerdos, pues obviamente esos opciones de respuesta pues se van descartando, ¿verdad? Entonces de ahí radica la importancia, ¿sí? De conocer estos documentos, ¿de acuerdo? Ahora, sí me queda tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahora los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de los perfiles profesionales? Primeramente, ser un marco común que contribuya a generar una visión compartida sobre lo que deben saber, ser capaces de hacer y saber ser las maestras y los maestros, ¿de acuerdo? Ofrecer un marco que ayude a estas figuras a analizar y reflexionar sobre su práctica educativa. Siguiente, favorecer la comunicación, vinculación, diálogo y trabajo colaborativo en las escuelas y en las supervisiones escolares. Explicitar hacia dónde dirigir el perfeccionamiento de los saberes profesionales de estos actores para lograr los propósitos de la educación básica. Siguiente, ser referente de los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y formación del personal docente. Orientar procesos relacionados con su función, ser un insumo para que la sociedad conozca y comprenda la tarea personal del docente. Yo creo que todos los que están aquí o todos los que estamos aquí, pues vamos a participar en los siguientes procesos, ya sea de admisión, promoción, vertical, horizontal, incremento de horas. Entonces, este documento que estoy con ustedes compartiendo y que estamos analizando, es precisamente el referente de todos estos procesos. ¿Sí? Es el referente de todos estos procesos. Con base en este documento es que se realizan precisamente los instrumentos de valoración, los reactivos, ¿sí? Porque se espera o se pretende que todo lo que hagamos, que toda nuestra práctica, toda nuestra labor educativa se alinee, ¿sí? Se alinee a lo que está descrito en este documento, en este perfil docente. ¿De acuerdo? Entonces, estos son precisamente los propósitos, desde ser un marco común, de ofrecer un marco que ayude a estas figuras a analizar y reflexionar, y bueno, todo esto que ya acabamos de mencionar. Y pues también orientar los procesos relacionados con su función. ¿De acuerdo? Características. ¿Cuáles son las características de este perfil profesional? Fíjate bien, primeramente, una de las características, se podría decir que tal vez una de las más importantes es considerar los planteamientos de la nueva escuela mexicana y las modificaciones en materia de política educativa dirigidas a la mejora escolar. ¿Por qué digo que una tal vez de las más importantes? Porque vuelvo al punto, ¿sí? Si conocemos cuáles son precisamente los fundamentos, los principios de la nueva escuela mexicana, qué es lo que se pretende que debo hacer como docente de acuerdo a lo que dice la nueva escuela mexicana, eso me va a permitir, aparte, ¿verdad? Obviamente de mejorar mi práctica educativa, mi labor docente, me va a permitir de cuando yo esté en el instrumento de valoración, en el examen, pues si conozco todos estos principios, estos planteamientos, pues al leer los reactivos, al leer las opciones de respuesta, pues me va a permitir ir descartando
las opciones de respuesta que no vayan alineadas a todos estos documentos normativos, ¿de acuerdo? Siguiente. Conformar un marco conceptual pedagógico y organizativo que sea congruente y articulado. Maestro, disculpa que te interrumpa. Vamos a cortar un momento porque se está a punto de cortar y Ok. regresamos. Les paso ahí el link, ¿no? Ok, Profe Rogelio, perfecto. ahí Sí, muy regresamos. bien, perfecto. Sí, Oscar.